Hola, buenas tardes. Soy Rebeca Garza, integrante fundadora de Queer Trans, Centro de Estudios AC. Y hoy vamos a continuar con nuestro proyecto que se llama Lectoescrituras Trans, que inició, que consiste en ir compartiéndoles lecturas, ir haciendo lecturas de documentos que nos parecen importantes dentro de lo que llamamos estudios trans y o transfeminismos. Y pues en esta ocasión estamos ya con este proyecto repasando diversas lecturas que integran este libro. Este libro que se llama Políticas Trans, una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos, con el prólogo de Susan Stryker, y las personas editoras son también unas personas trans, que es Paul Galofre y Miquel Misé. Este proyecto, pues lo que queremos es facilitar el acceso en los diferentes medios sobre lo que llamamos estudios trans. Ya hemos repasado anteriormente la introducción, el prólogo de Susan Stryker y también un primer artículo de Susan Stryker que se llama El Imperio Contraataca, que es un artículo fundador, por así llamarlo, precursor de los estudios trans. Y hoy vamos a leer otro documento muy importante que se llama Liberación Transgénero, un movimiento cuyo tiempo ha llegado, de Leslie Feinberg, y la traducción es de Paul Galofre. Así que empezamos. Este folleto pretende seguir el devenir histórico de una opresión para la cual aún no hemos consensuado un nombre. Hablamos de aquellas personas que desafían los límites de género hechos por el hombre. Género, autoexpresión, no anatomía. Toda nuestra vida nos han enseñado que sexo y género son sinónimos, que hombres son masculinos y las mujeres son femeninas. Rosa para las niñas y azul para los niños. Es lo natural, entre comillas. Nos han dicho, pero a principios de este siglo en este país, Estados Unidos, el azul era considerado un color de niñas y el rosa de niños. Los códigos de género simplistas y rígidos no son ni eternos ni naturales. Son conceptos sociales que varían con el tiempo. Gracias, Arturo, por unirte al en vivo. Sea como fuere, gracias, Alberto, por unirte. Sea como fuere, no hay nada de malo con los hombres que son considerados masculinos o con las mujeres cuya expresión de género entra dentro del rango de lo que llamaríamos femenino. El problema es que las muchas personas que no encajan en estas estrechas normas sociales sufren un repertorio de violencia y acoso. Esto no sugiere una pregunta, esto nos sugiere una pregunta. ¿Quién decidió cuál debería de ser la norma? ¿Por qué se castiga a algunas personas por su autoexpresión? A mucha gente hoy en día le sorprendería saber que las sociedades comunitarias primitivas tenían a las personas transgénero en muy alta autoestima, en muy alta estima. Fueron necesarias campañas muy sangrientas por parte de las clases dominantes emergentes para convertir aquello que se consideraba natural en lo contrario. Ese prejuicio impuesto en la sociedad por parte de la élite gobernante se mantiene hoy en día. Sin embargo, sigue habiendo una gran parte de la población que no quiere o no puede cambiar su forma de ser, aun cuando forma parte de una sociedad que penaliza duramente a todo aquel que no encaje. Está claro que hombres y mujeres pueden ser de muchas formas diferentes. En la naturaleza, todo es un continuo. Muchos de los términos utilizados para describirnos son palabras que nos hieren. Cuando de adolescente empecé a trabajar en las fábricas de búfalo, a las mujeres como yo nos llamaban marimachos. Y aunque la mayoría de las marimachos, entre comillas, en las fábricas eran lesbianas, no eran nuestras preferencias sexuales, sino nuestra expresión de género lo que originaba el insulto. Existen muchas otras palabras para expresar la gran variedad de disidentes de género: travestis, transexuales, drag queens y drag kings, crossdressers, boches, andróginas, bolleras, camioneras o bardajes, un término colonialista europeo. Nosotros no hemos escogido estas palabras, en ellas no encajamos todas las personas. Es complicado luchar contra una opresión sin un nombre que implique orgullo, sin un lenguaje que nos honre.
Estos últimos años ha empezado a emerger una comunidad a la que a veces se refieren como la comunidad transgénero o comunidad de género. En nuestra comunidad se inscribe un grupo muy diverso de personas que nos definimos de formas diferentes. Las personas transgénero estamos exigiendo el derecho a escoger nuestras propias definiciones. El lenguaje utilizado en este folleto es muy probable que quede obsoleto mientras la comunidad transgénero crece y se organiza. Si esto pasa, será un problema maravilloso. Para este folleto hemos escogido palabras que esperamos sean comprensibles para una amplia mayoría de las personas oprimidas y de clase obrera de este país y que sirvan al mismo tiempo como herramienta para combatir la intolerancia y la brutalidad. Estamos buscando palabras por muy inadecuadas que parezcan, que nos conecten, que puedan captar aquellas similitudes que existen en las opresiones que vivimos. También, gracias Chuy, también hemos tenido mucho cuidado con los pronombres que utilizamos, buscando un equilibrio entre claridad y sensibilidad en un lenguaje que solo permite dos sexos. Gracias Pagana, Maristrada, Gregorio y Lisbeth por unirse. Los grandes movimientos sociales crean lenguajes comunes, herramientas con las que llegar a la gente y ganar aceptación, pero a nosotros se nos ha excluido mucho del movimiento progresista. Fueron las transvestis gays quienes lideraron la batalla en el Stonewall Inn de Nueva York que dio lugar al movimiento gay y lésbico actual. Pero mientras el movimiento gay y lésbico en su momento tuvo que convencer al movimiento progresista de que luchando hombro con hombro crearían una mayor potencia de cambio, la comunidad transgénero sigue luchando hoy en día por obtener el mismo tipo de reconocimiento por parte del movimiento gay y lésbico. Mucha gente piensa que todas las mujeres masculinas son lesbianas y que todos los hombres femeninos son gays. Esto genera confusión. No todas las lesbianas y los hombres gays tienen comportamientos de género cruzados o cross-gender. No todas las mujeres y hombres transgénero son lesbianas o gays. Las personas transgénero son erróneamente consideradas como la máxima expresión de la comunidad lésbica y gay. En realidad, estas dos enormes comunidades son como dos círculos que se superponen solo parcialmente. Aunque las opresiones que sufren estas dos poderosas comunidades no sean las mismas, tenemos un mismo enemigo. Igual que el racismo, el sexismo y la intolerancia hacia lesbianas y gays, la fobia de género pretende dividirnos. La unidad solo puede hacernos más fuertes. La solidaridad se construye al comprender cómo y por qué existe la opresión y quién se beneficia de ella. Desde nuestro punto de vista, los cambios sociales revolucionarios pueden librarnos de desigualdades e intolerancias. Con la intención de construir este movimiento en lucha y presentamos nuestra mirada sobre los modelos existentes en nuestra historia, las características comunes de aquellas mujeres y hombres que han seguido el camino de bardajes de las personas transgénero, camino que ha sido vapuleado unas y adorado otras. Miradnos, luchamos para sobrevivir, escúchanos, estamos luchando para que nos escuchen. Lo transgénero antecede a la opresión. El músico de jazz Billy Tipton murió en 1989 a los 74 años. No será solo recordado por su música, sino también por la revelación póstuma de que Tipton nació mujer. Tipton murió por una úlcera sangrante que prefirió no tratarse antes que ir al médico y arriesgarse a ser descubierto. Tras su muerte se desató el siguiente debate. ¿Vivía Tipton como hombre solo para trabajar como músico en una industria dominada por los hombres o era fruto de una opresión lésbica? Es cierto que la opresión sobre las mujeres, especialmente en un contexto capitalista, ha creado importantes presiones sociales y económicas que han forzado a muchas mujeres a vivir como hombres para sobrevivir. Pero este argumento deja de lado a las mujeres transgénero, aquellas mujeres con una expresión de género tan masculina que las pone en situación de peligro extremo y sufren acoso social por ello. Muchas de estas mujeres se sienten forzadas a pasar, entre comillas, para poder vivir, experimentando también el abrumador peso de la desigualdad económica y en muchos casos el de la opresión lesbófoba. Estos factores juegan un papel importante en la presión que sienten tanto las mujeres masculinas, entre comillas, como las mujeres no transgenerizadas de vivir como hombres. En las situaciones a las que se reconoce a las mujeres masculinas, entre comillas,
Se insinúa que son simplemente producto de un capitalismo patriarcal decadente y que desaparecerán cuando se conquiste la verdadera equidad. Lo nuevo es lo de pasar, entre comillas. Las mujeres y los hombres transgéneros siempre han estado aquí, viviendo oprimides, pero no son simples productos de esa opresión. Pasar es lo que es históricamente nuevo. Pasar implica esconder. Pasar implica invisibilidad. Las personas transgénero deberían poder vivir y expresar su género sin críticas ni amenazas de violencia. Pero hoy en día ese no es el caso. Existen muchísimas mujeres y hombres cuya expresión, si las medimos según los estereotipos de Hollywood, no concuerda, entre comillas, con su sexo. Algunas de estas personas se ven forzadas al anonimato o a pasar, entre comillas, a causa de la represión y el ostracismo que soportan. Actualmente, toda educación de género enseña que las mujeres son femeninas, entre comillas, y los hombres masculinos, entre comillas, y que entre ambos bandos se extiende un muro inquebrantable. Sin embargo, la realidad que existe es que hay un amplio abanico en el que las mujeres y hombres pueden expresarse. Lo transgénero es una expresión de género muy antigua que procede a la opresión. Era algo considerado honorable. Un vistazo a la historia de la humanidad demuestra que en todos los continentes, cuando las sociedades no estaban gobernadas por clases explotadoras regidas por las tácticas del divide y vencerás, las juventudes con comportamientos de género cruzados, mujeres y hombres de todos los continentes que transitaban, eran miembros respetados en sus comunidades. Ella es un hombre. Esta es una población extraña, escribía un hombre blanco al referirse a la nación Crow americana en 1850. Cito: en él los hombres se visten y asumen los roles de las mujeres, mientras que las mujeres se vuelven hombres y tienen relaciones con su mismo sexo. Cierro cita. Randy Burns, fundador del grupo Indios Americanos Guys, escribió que el proyecto de historia del IAG tiene datos de estos roles alternativos para mujeres y hombres en 135 naciones nativoamericanas. Los colonos documentaron el alto porcentaje de mujeres y hombres transgénero en las sociedades nativo norteamericanas, a quienes llamaron bardajes. Quizá la más notable de todas las bardajes nativoamericanas ha sido Barchiample, una mujer jefa de la tribu Crow. Fue la líder de guerra más famosa en la historia de las naciones del norte de Missouri. Se casó con varias mujeres y su valentía como cazadora y guerrera ha sido recordada en varias canciones. Cuando tuvo lugar el concilio de la nación Crow, ella tomó su lugar entre los jefes, ocupando el tercer lugar en un asentamiento de 160 chozas. Hoy en día, el comportamiento transgénero es considerado antisocial, pero en las naciones Klamath, a las mujeres transgénero se les hacía ceremonias de iniciación especiales. Hoy en día, el comportamiento transgénero es considerado antisocial. Edward Guilford escribió sobre los Cocopa. Cito: a las transvestis femeninas se les llamaba guerreras jamé. Llevaban el pelo al estilo de los hombres y agujereaban sus narices como lo hacían los hombres. Se casaban con mujeres y luchaban en las batallas junto a los hombres. Weva, una famosa bardaje Zuni que nació hombre y vivió entre 1849 y 1896, era la más alta y fuerte de todos los Zuni. Ella es un hombre, explicaban en su pueblo al preguntarles. Weva fue enviada 6 meses a Washington, D.C. como representante Zuni. Allí se encontró con el presidente Grover Cleveland y otros políticos que nunca se dieron cuenta que era bardaje. Osh Tishe, cuyo nombre se traduce los encuentra y los mata, una bardaje Obadiah Crow, que también nació hombre, luchó en la batalla de Rosebud. Cuando un oficial colono intentó forzar a Oshtish a llevar ropas de hombre, el resto de las personas nativas le discutieron que eso iba contra su naturaleza y lo acabaron echando de sus tierras. Dijeron que cambiar la naturaleza de una badea auguraba tragedia. Un cura jesuita escribió sobre las bardaje en la década de 1670, cito: se las llama a los concilios y no se puede decidir nada sin sus consejos. Sin embargo, los misioneros y los colonos milicianos reaccionaron con hostilidad asesina frente a las nativas bardajes en este hemisferio. Muchas fueron torturadas y quemadas vivas por parte de sus conquistadores cristianos.
Otros ejércitos coloniales no eran mejores, ordenaban a sus perros salvajes a atacarlas. ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Por qué eran los colonos europeos tan hostiles contra las mujeres y los hombres transgénero? La respuesta la tenemos en las luchas entre las clases emergentes pudientes y las clases pobres del continente europeo. Las sociedades primitivas europeas eran comunales. Se han desenterrado miles de artefactos que datan del 25.000 a.C., que demuestran que en estas sociedades se veneraban a diosas y no dioses. Algunas de estas deidades eran transgénero, así como muchos de sus chamanes o representantes religiosos. Lo que nos enseñan es que las cosas son ahora como siempre han sido, es decir, seguimos la corriente antropológica de los picapiedra. Cito: no intentes cambiar las cosas, es el poderoso mensaje que nos quieren transmitir, pero un vistazo rápido a la historia muestra cómo la sociedad humana ha sufrido numerosos cambios y desarrollos. Existe un debate abierto desde hace más de 150 años sobre el papel de las mujeres en las sociedades prehistóricas. Si escuchamos a Jesse Helms y sus desvaríos, parecería que la familia nuclear ha existido siempre, pero eso no es cierto. La antropología del siglo XX reconoce que las sociedades comunales matrilineales existieron en todo el mundo en una etapa primitiva en el desarrollo social. Las mujeres eran las cabezas del clan o grupo, que poco se parecían a la familia moderna. Sin embargo, son muchos los que defienden que el matrilineaje pudo coexistir con la subyugación de las mujeres y que no tenemos documentos fiables que hablen de ninguna cultura a lo largo de la historia en la que las mujeres hayan mantenido constantemente posiciones de liderazgo. Estas argumentaciones ignoran la relación entre la dominación masculina y la propiedad privada e implican que la opresión de las mujeres es simplemente fruto de la naturaleza humana. Este argumento ideológico es tanto un arma de lucha de clases como lo son las prisiones. Rosalind Coward propone un inestable punto de vista sobre este debate en su trabajo Patriarchal Precedents. Coward muestra que la mayoría de los investigadores del siglo XIX consideraba la familia nuclear patriarcal y el linaje masculino como algo universal. Sin embargo, a finales del siglo, los colonos europeos estudiaban los pueblos del sur de la India y sudoeste asiático y debatieron esos mismos argumentos. En 1861, Johann Bischoffen publicó su famoso libro Das Mutterrecht, un estudio científico sobre la familia como institución social en evolución. Su trabajo fue considerado una contribución fundamental a la antropología moderna. Lewis Henry Morgan, un gran etnólogo y uno de los fundadores de la antropología, escribió en 1877 su importante trabajo La sociedad primitiva, un estudio exhaustivo de las sociedades comunales con estudios de parentesco basados en mujeres. Estudió a los Haudenosaunee o Confederación Iroquesa del continente americano y numerosos pueblos indígenas de la India y Australia. Sus investigaciones en evolución social confirmaron que la familia patriarcal no es la forma de organización social más antigua. La investigación de Bischoffen y especialmente la de Morgan constituyeron la base para el gran clásico de Frederick Engels de 1884, Origin of the Family, Private Property and the State. Engels argumenta que las sociedades primitivas estaban basadas en el trabajo colectivo y la propiedad común. La cooperación era entonces necesaria para la supervivencia del grupo. Engels, colaborador principal de Karl Marx en su desarrollo de la doctrina del socialismo científico, encontró que estas sociedades primitivas no mostraban evidencia alguna de la existencia de un aparato represor del Estado, de guerras a gran escala, de esclavitud o de familia nuclear. Engels y Marx vieron en los estudios de Morgan pruebas claras de que la opresión moderna de las mujeres estaba anclada en las sociedades de clases basadas en la propiedad privada individual. El hecho de que esta opresión no formase parte de las sociedades comunales primitivas fue de gran importancia en su pronóstico de acabar con la propiedad privada en favor de la propiedad socializada. Sentaría las bases para revolucionar las relaciones humanas. Las investigaciones llevadas a cabo durante el siglo XX, particularmente aquellas realizadas por las mujeres, han seguido refutando la idea de que a las mujeres siempre se les ha considerado como inferiores. La exhaustiva investigación llevada a cabo por Marija Gimbutas y Gerda Lerner
reveló que en Europa y en el Asia Occidental antes de 4500 a.C. se adoraban diosas y no dioses. Como concluyó Jacquetta Hawk en su History of Mankind, existen motivos suficientes para suponer que bajo las condiciones de vida del Neolítico, en el que el sistema de clanes y la figura de la madre eran aún dominantes, la tierra se heredaba siguiendo la línea materna. En realidad es tentador convencerse de que fueron las primeras sociedades neolíticas las que dieron a la mujer el mayor estatus jamás visto. Es interesante remarcar que esta investigadora progresista publicó sus estudios en 1963 y aún no encontraba necesario utilizar términos como el hombre para describir la humanidad. El inicio de la intolerancia. En los fértiles valles pluviales de Eurasia y el noreste de África, durante el periodo entre el 4500 a.C. y el 1200 a.C., el trabajo humano se volvió más productivo y la abundancia se comenzó a acumular como riqueza. Los antiguos sistemas comunales fueron transformados gradual e inconscientemente. Tuvo así un tremendo cambio social. El deseo de legar riqueza a los herederos masculinos exigió un pacto monógamo por parte de la mujer. La familia patriarcal se convirtió entonces en la nueva unidad económica de la sociedad. Pero el respeto que estas sociedades comunales primitivas tenían hacia las mujeres y hombres transgénero, así como hacia el amor homosexual, se mantuvo más allá de los cambios dramáticos que sufrieron. Por ejemplo, una escultura egipcia de la reina Hatshepsut, con barba y vestida con ropajes de varón, en 1485 a.C., muestra la persistencia del folclore popular que percibe a las mujeres barbudas como un símbolo de poder y sabiduría. La conexión entre el travestismo y las prácticas religiosas también está presente en antiguos mitos asociados a deidades y héroes griegos. El mito de Aquiles explica que antes de adquirir sus talentos marciales, vivió y se vistió como mujer en la corte de Licomedes en Saicos. Macrobius explica que los sacerdotes masculinos se vestían de mujer para honorar a la Afrodita barbuda de Chipre. En la misma isla, el culto a Ariadne, originalmente un culto a la fertilidad, estaba marcado por una ceremonia en la que un chico vestido con ropas femeninas representaba los síntomas del parto y el nacimiento, dressing up. Heródoto observó que los chamanes religiosos escitas que hablaban y se vestían como mujeres eran altamente reverenciados. De los sacerdotes de Artemisa en Efeso se ha dicho que vestían ropa de mujeres. Los hombres tenían que vestirse de mujer para poder participar en los ritos de Hércules de Roma. El mismo Hércules pasó 3 años vestido de mujer en la corte de Onfalia, la reina de Lidia. En el festival de vinicultores, la Oscoforia ateniense, 2 chicos se vestían con ropa de mujer y cargaban vino en procesión. En el festival Hibrística de Argos, los hombres llevaban prendas de vestir femeninas. En el festín de Hera en Samos, los hombres se ponían largos vestidos blancos y engalanaban su pelo con redes de oro. Para justificar el nuevo sistema económico y romper con el espíritu de los pueblos que habían vivido y trabajado comunalmente, empezó una decadencia gradual del estatus de las mujeres y progresivo ataque sobre la población transgénero. La primera prohibición contra las personas transgénero fue codificada en la ley mosaica de los hebreos, una de las primeras sociedades patriarcales. Cito: las mujeres no portarán aquello que pertenece a los hombres, ni un hombre vestirá con ropas de mujer, pues todos los que lo hagan serán una abominación a los ojos de Dios, nuestro Señor. Deuteronomio 22:5. La proliferación de las ciudades-estado griegas durante los siglos 8 y 6 a.C. es otro ejemplo de la subyugación de las mujeres. El nuevo sistema económico patriarcal no podía coexistir con un matrilineaje, pero en muchas zonas lo transgénero, el amor homosexual y muchas de las antiguas prácticas religiosas transvestis continuaron floreciendo porque todavía no suponían una amenaza para el nuevo orden dominante. Los esclavistas desarrollaron una ideología que degradaba a las mujeres para acabar con la igualdad de estas en la sociedad. Muchos de los primeros mitos griegos y muchas de las representaciones artísticas de batallas contra guerreras amazonas simbolizaban el fin de las sociedades comunales matrilineales y su sustitución por sociedades esclavistas patriarcales. Los dioses patriarcales como la deidad griega Dionisio aparecieron para subyugar a las diosas anteriores a la sociedad de clases. Dionisio fue uno de los primeros griegos que reemplazó la adoración a las diosas.
Pero aún así, los pintores y escritores pintaban a Dionisio con características femeninas o vestidos con ropa de mujer. El travestismo persistió en los rituales de Dionisio y se mantuvo hasta después de que el cristianismo pasara a ser una religión de Estado a la élite dominante. La actitud hacia las mujeres explica parcialmente la creciente hostilidad de las clases dominantes ante los hombres transgénero, pero otra estrategia en la campaña contra los hombres afeminazos, y Dionisio en particular, pudo haber sido la creación de una mentalidad tipo Rambo, algo parecido al llamado extremo a la masculinidad de la maquinaria de guerra nazi o del Pentágono actual. Estas eran sociedades militarizadas basadas en expandirse o morir. Sin embargo, a diferencia de Ares, el dios de la guerra, Dionisio era el dios de hacer el amor y no la guerra, y alentaba a los soldados a abandonar sus puestos de batalla. El escritor cristiano Clemente de Alejandría escribió un libro en el siglo III a.C. llamado Protréptico, en el que exigía a los griegos paganos que reconocieran sus creencias como erróneas. Si uno se dedica a examinar pinturas y estatuas, rápidamente reconocerá a vuestros dioses por sus vergonzosas representaciones, Dionisio por su vestido. Cierro cita. La persistencia de lo transgénero. Aunque la actitud dominante frente a las expresiones del género cruzadas se estaban volviendo más represivas, el respeto por lo transgénero resultó ser difícil de erradicar y las mujeres y hombres transgénero continuaron estando presentes en todas las clases de la sociedad. Los césares romanos han sido descritos como partidarios de llevar trajes de mujer y según Suetonio, Calígula se vestía a menudo con ropa de mujer. Pero la represión de la clase dominante comenzó a exigir mayor conformidad, incluso dentro de esas mismas élites. El ejemplo más famoso es el del Heliogábalo. Escribió Arthur Evans, cito, quien se convirtió en emperador en Roma en el 218 después de Cristo. Como emperador solía aparecer en público vestido de mujer, practicaba actos sexuales rituales con miembros de ambos sexos y declaró públicamente a uno de sus amantes masculinos como su marido. Las clases dominantes se escandalizaron. Fue asesinado por un miembro ofendido de la Guardia Pretoriana en el año 222 después de Cristo. Su cuerpo fue mutilado, arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber. En el siglo IV, el obispo de Amasía, en la Capadocia, denunció la práctica de que los hombres se travestiesen el día del Año Nuevo con largos vestidos, cinturones, sandalias y enormes pelucas. El obispo Isidoro de Sevilla, 560 y 636 después de Cristo, cargó contra los bailarines que en Año Nuevo feminizaban sus caras masculinas y hacían gestos femeninos. La adoración a un dios que llevara vestido enfurecía tanto a la jerarquía cristiana que en el año 691 el concilio de Constantinopla declaró, cito, prohibimos los bailes y los ritos iniciáticos de los dioses como falsamente los llaman entre los griegos, ya sean llevados a cabo por hombres o mujeres, dado que lo hacen siguiendo unas costumbres primitivas contrarias al modo de vida cristiano. Decretamos también que ningún hombre ha de vestirse con ropa de mujer, ni ninguna mujer con atuendos que pertenezcan a los hombres. The God of Ecstasy. Lo natural se convierte en antinatural. Las religiones primitivas, antes de la división de la sociedad en clases, combinaban creencias colectivas con observaciones materiales sobre la naturaleza. El cristianismo, como religión de masas, empezó entre los pobres de las ciudades del Imperio Romano e incorporó elementos de colectivismo y de odio hacia la clase dominante. Pero cientos de años más tarde, el cristianismo se transformó, pasando a ser un movimiento revolucionario de los pobres urbanos a ser una religión de Estado que servía a las élites pudientes. Lo transgénero en todas sus formas se convirtió en un blanco. En realidad fue el auge de la propiedad privada, de la familia dominada por hombres y de las divisiones de clase lo que llevó a disminuir lo que se consideraban expresiones de género aceptables. Aquello que había sido natural ahora se consideraba lo opuesto. La sociedad esclavista de los romanos se fue desintegrando para ser gradualmente sustituida por el feudalismo. Los esclavos que antes trabajaban encadenados ahora eran trabajadores encadenados a la tierra. El cristianismo era una religión urbana, pero las clases dominantes aún no eran capaces de imponer en el campesinado
ni en su nuevo sistema económico, ni la religión que buscaba defenderlo. La palabra pagano derivó del latín paganus, que quería decir del campo o del campesino. Rápidamente se convirtió en una palabra clave en lo que fue una violenta guerra de clases. Los restos de las antiguas religiones paganas se mantuvieron hasta después del auge del feudalismo. Estas eran jubilosamente prosexuales, lésbicas, gays, bisexuales y heteros. Había muchísimas mujeres entre sus practicantes. Muchas chamanes eran aún transvestis, y el travestismo era aún parte de prácticamente todos los festivales y rituales rurales. En la fiesta medieval de los locos, tanto el clero como la gente de pie se vestía de mujeres. La Facultad de Teología de la Universidad de París denunció sacerdotes que danzaban en el coro vestidos de mujer. Sin embargo, para la Iglesia dueña de tierras, para que la Iglesia dueña de tiendas pudiese mandar, debía erradicar las antiguas creencias heredadas de las sociedades comunales anteriores a la sociedad de clases, porque cuestionaban que la tierra fuese una propiedad privada. Un respeto primitivo por las personas transgénero estaba bien enraizado entre el campesinado. El transvestismo jugaba un papel importante en la vida cultural rural. Muchos líderes religiosos paganos eran transgénero, así que no era de extrañar que la Iglesia Católica persiguiese a travestis masculinos y femeninos, llamándoles herejes e intentando prohibir y suprimir el transvestismo de todos los rituales y celebraciones campesinas. En el siglo XI, la Iglesia Católica, para entonces el mayor terrateniente de la Europa occidental, consiguió el poder militar y organizativo para empezar una guerra contra aquellas seguidoras de antiguas creencias. La campaña se llevó a cabo bajo una fachada religiosa, pero en una guerra de clases contra los vestigios de las antiguas sociedades comunales. Juana de Arco. Prácticamente todo el mundo ha escuchado hablar de Juana de Arco. Sin embargo, pocos son los que saben que en 1431, cuando tenía 19 años, fue quemada viva por la Inquisición de la Iglesia Católica porque se negó a dejar de vestirse como un hombre. Unos 500 años más tarde, la Iglesia Católica canonizó a Santa Juana porque necesitaban una figura popular que conectase con la Iglesia en un momento de levantamientos revolucionarios a nivel mundial. Debido a que Juana de Arco era de clase popular, seguía siendo tremendamente conocida entre las personas campesinas y trabajadoras. Para la Iglesia y Francia escondieron su travestismo, una expresión de su identidad por la que estuvo dispuesta a morir antes que renunciar a ella. Juana de Arco era hija analfabeta de la clase campesina. La valentía con la que defendió su derecho a autodeterminarse era tan extraordinaria como la genialidad de su liderazgo militar, el cual contribuyó a la emergencia del Estado-nación francés. ¿Qué había en el trasfondo social en el que se desarrolló Juana de Arco que daría lugar a tan notable personalidad? Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, en la provincia de Lorraine. En 1348 la peste bubónica desestabilizó el orden feudal. En 1350 la mitad de la población de la Europa occidental había muerto y provincias enteras estaban despobladas. Francia se encontraba en ese momento en mitad de la Guerra de los 100 años. Los ejércitos de los señores feudales ingleses llevaban casi un siglo atacando Francia. El campesinado sufría constantes saqueos por parte de las fuerzas de ocupación enemigas y al mismo tiempo la nobleza francesa los tasaba con altos impuestos. El primer problema para el campesinado era la expulsión del ejército inglés, algo que la nobleza había sido incapaz de conseguir. Sin embargo, a gran escala las rebeliones campesinas, incluyendo la revuelta de Jacquerie, plebeyos, atizaban las bases y ramificaciones del feudalismo europeo. El liderazgo de Juana de Arco emergió durante este periodo de profundos terremotos sociales. En 1492, esta mujer de 17 años, segura de sí misma y vestida con atuendos llevados tradicionalmente por hombres, se presentó con sus seguidores en la corte del príncipe Carlos, heredero de la corona francesa. Su intención era formar un ejército de campesinos para conducir al ejército ocupante fuera del territorio francés. La religión permeaba todos los aspectos de la vida feudal. Juana aseguraba que su misión, motivación y vestimenta estaban dirigidos por Dios. Debió haber sido una joven impresionante porque la corte accedió a apoyar sus intenciones y la pusieron a cargo de un pudiente ejército de 10,000 personas.
El 28 de abril de 1429, Juana de Arco lideró una marcha sobre Orleans. Al siguiente día entró en la ciudad al frente de su armada campesina. El 8 de mayo los ingleses se retiraban de la ciudad. Durante los meses siguientes continuó probando su genialidad como estratega militar, así como su habilidad para inspirar tanto a oficiales como a las filas. Con Juana como líder, su ejército liberó otros pueblos y ciudades francesas, forzando a los ingleses a la retirada. Juana luego persiguió a Carlos para ir a Reims a recibir a la corona. Era un camino largo y peligroso, a través de territorios aún ocupados por la armada inglesa. Sus tropas estaban cansadas tras la batalla y hambrientas durante el camino, pero el viaje llegó a buen puerto y forzaron a la armada inglesa a abandonar más territorio, mientras Carlos era coronado rey de Francia. Juana estaba a su lado sosteniendo la insignia de combate. Nació así el Estado-nación francés, a punto de ser plenamente capturada. Juana fue capturada en Compiègne por los burgundios, quienes eran aliados de los señores feudales ingleses. De haber sido un caballero o un noble capturado en batalla, la práctica habitual habría sido que el rey Carlos ofreciese un rescate por su libertad. Pero Juana era campesina. La nobleza francesa se negó a pagar, revelando así no solo su arrogancia, sino también los ansiosos que estaban por librarse de ella. Como líder militar de un movimiento popular campesino, Juana podía suponer una amenaza para la clase feudal. Los ingleses presionaron a la Iglesia Católica para que la condenase por su travestismo. El rey de Inglaterra, Enrique VI, escribió, cito, «Es suficientemente notorio y bien sabido que de un tiempo a esta parte una mujer que se hace llamar a sí misma Jeanne la Pucelle, la sirvienta, ha dejado atrás vestidos y ropajes del sexo femenino, algo contrario a la ley divina, abominable frente al Señor y prohibido por todas las leyes, para llevar vestimenta y armaduras como las que llevan los hombres». Cierro cita. En noviembre de 1430, los burgundios entregaron a Juana a la temida Inquisición. La iglesia la acusó de 70 cargos, desde actos de brujería a robo de un caballo. Los cargos fueron después condensados en 12. Los jueces de Juana la acusaron de haber sido educada como pagana. Varios líderes religiosos llevaban tiempo cargando contra el distrito en el que nació, Lorraine, por ser cuna de paganismo y brujería. El campesinado entonces aún se aferraba a algunas creencias antiguas y tradiciones matrilineales. Incluso durante el periodo en el que vivió Juana, la costumbre de darles a las criaturas el apellido de la madre y no del padre seguía vigente. Los terratenientes feudales se encontraban inmersos en una guerra contra los plebeyos que se resistían a ser esclavizados como sirvientes. Juana de Arco y su lugar de nacimiento fueron utilizados como chivos expiatorios para alimentar esta campaña contrarrevolucionaria. El 2 de abril de 1431, la Inquisición retiró los cargos de brujería. Eran demasiado difíciles de probar. La Inquisición obtuvo la completa autorización de lidiar con la brujería hasta 1451. El crimen del travestismo. Juana fue condenada por insistir en que su travestismo era un deber religioso y por considerar que sus visiones eran más relevantes que la propia autoridad eclesiástica. Muchos historiadores y académicos han considerado el travestismo de Juana como algo insignificante. Sin embargo, los registros del juicio muestran que durante su interrogatorio, los jueces encontraron su travestismo repugnante y exigieron que portase ropas de mujer. Juana se negó, sabiendo que su desafío implicaba que ella se podía considerar condenada. Su testimonio en defensa propia reveló cuán arraigado estaba el transvestismo en su identidad. Prometió: «Por nada en el mundo juraré no armarme ni vestirme con ropa de hombre». A Juana le hicieron pasar por la terrible cámara de torturas y sus instrumentos de agonía. La llevaron también a un cementerio para mostrar el nicho que le esperaría si no se sometía a ellos. Después de sufrir torturas psicológicas y la amenaza de ser quemada viva, el 24 de abril de 1431, Juana rectificó, inculpándose de llevar ropa que violaba la decencia natural. Accedió a someterse a la autoridad de la iglesia y vestir de mujer. Fue misericordiosamente sentenciada a cadena perpetua, vistiendo siempre ropa de mujer y a pan y a agua. En pocos días volvió a vestir como hombre. Sus jueces le preguntaron por qué lo había hecho, si sabía que llevar ropa de hombre le aseguraba la muerte.
El tribunal registró sus respuestas, dijo que lo hacía por voluntad propia, que nadie lo había forzado a hacerlo, que prefería la ropa de hombre a la de mujer. La Inquisición la condenó a muerte por retomar la vestimenta de hombre, diciendo: has recaído de nuevo como el perro que regresa a su vómito. Juana de Arco fue inmediatamente quemada viva en la hoguera. ¿Por qué era tan significado el delito del travestismo? Las verdaderas razones se encuentran en el decreto publicado por la Universidad de París el 14 de mayo de 1431, que condenaba el transvestismo de Juana e instaba a que fuese quemada por hereje. Estos teólogos de la Iglesia declararon que el transvestismo de Juana seguía las costumbres de bárbaros y paganos. En ese momento la Iglesia era la única institución que cimentaba toda la Europa feudal en un único sistema político. Aún más, la Iglesia era de lejos el terrateniente feudal más poderoso, al ser propietario de un tercio de las tierras del mundo católico. La Inquisición y posteriormente la Caza de Brujas sembraron el terror y la masacre con un coste muy elevado de vidas humanas desde Irlanda hasta Polonia. Muchas campesinas, incluyendo muchas lesbianas que seguían las religiones rurales antiguas, fueron acusadas de brujería y torturadas y quemadas. Las personas transgénero, los hombres gays, árabes, judíos, científicos, herbolarios, curadores, todo aquel que desafiase o cuestionase la iglesia dominante y la clase dominante y la iglesia eran considerados una amenaza y exterminado. Este era el terror contrarrevolucionario sembrado por parte de la clase dueña de las tierras. Estaba dirigido al campesino rebelde e inquieto y a la pequeña nueva burguesía, que se acabaría convirtiendo en una amenaza para su mandato de clase. La tortura era la norma. Los inquisidores no venían armados solo con la Biblia, sino que llegaban con espadas y fuego para acallar los levantamientos campesinos. El inminente colapso del feudalismo solo endureció la represión reaccionaria. Lo transgénero perdura. A pesar de convivir durante siglos con esta dura campaña asesina, lo transgénero no fue erradicado. En la Italia y la Francia medievales existían sociedades festivas del travestismo masculino, conocidas como abadías del desgobierno. Georgius escribió en Regnum Papisticum en 1570 que en el festival de Shreveport tanto hombres como mujeres se cambiaban de ropa. Los hombres portan vestimentas femeninas y las mozas lascivas se covisten de hombres. Así se pasean por la ciudad. Lo transgénero seguía estando presente también en las clases dominantes. Por ejemplo, la reina Cristina de Suecia abdicó en 1654. Se atavió con traje de hombre y se renombró conde d'Orna. Sobre Enrique III de Francia escribieron que se vestía de amazona y animaba a sus cortesanos a hacer lo mismo. A lo largo de la Edad Media y durante el inicio del capitalismo industrial, el transvestismo continuó jugando un papel importante en muchas luchas militantes como forma de rebelión política y social contra la clase dominante. En 1630, la Mère Foll y sus tropas atacaron a los recaudadores de la corte en Dijon, en Bellola. En la década de 1770, los campesinos vestían de mujer y atacaban a los tasadores de sus terratenientes. En Wiltshire, en 1631, bandas de campesinos lideradas por hombres vestidos de mujer que se hacían llamar señora Skimington se rebelaron contra el cercado que había hecho el rey de sus tierras forestales. En abril de 1812, dos tejedoras vestidas de hombre, las mujeres del general Lut, lideraron a las masas en la destrucción de telares y fábricas en Stockport. Las revueltas galesas en 1830 y 1840 contra los puestos de peaje y otros impuestos del Estado fueron liderados por Rebeca y otras transvestis. Las revueltas de Porteus de 1736 en Edimburgo fueron lideradas por hombres vestidos de mujer y su líder era conocido como Match Wildfire, Match Fuego Salvaje. En Irlanda, los White Boys o chicos blancos, quienes estuvieron activos durante la década de 1760, se vestían con largos vestidos blancos para restaurar los comunes primitivos y rectificar otras demandas en su lucha contra los terratenientes británicos. Cuando el capitalismo sustituyó al régimen feudal, la mera existencia de mujeres y hombres transvestis y transgénero fue en gran parte invisibilizada.
Muchas de estas personas fueron forzadas a pasar por el sexo opuesto para poder sobrevivir. Las mujeres transvestis se hacían pasar por hombres para convertirse en soldados, piratas y bandoleros. Sin embargo, el transvestismo continuaba apareciendo a lo largo de Europa en las celebraciones, rituales, carnavales, fiestas de máscaras, teatros y óperas. Estas tradiciones transgénero se mantienen en la actualidad en festivales como el Festival de Máscaras Canadienses, Mummers Festival, Halloween o Carnaval. Los roles de género cruzado siguen siendo el centro del antiguo drama lírico No y del teatro kabuki del contemporáneo Japón imperialista, pero estos no son meros vestigios de la tradición. Las mujeres y hombres transgéneros siguen existiendo, por muy complicada que se haya convertido la lucha por la supervivencia transgénero alrededor del mundo. Nos hemos centrado en la historia europea y ha sido una elección consciente. La responsabilidad de la existencia de leyes y comportamientos antitransgénero recae totalmente sobre las clases dominantes de este continente. Las tierras y bienes requisados a aquellas personas acusadas, entre comillas, durante la caza de brujas y la Inquisición, ayudaron a las clases dominantes a adquirir el capital necesario para expandir su dominación en Asia, África y las Américas. Después, esas mismas élites europeas intentaron imponer su ideología sobre los pueblos que colonizaron en todo el mundo. Pero por mucho que los colonos llevasen a cabo su genocidio cultural racista, el transvestismo y otras expresiones de transgénero siguen presentes en los rituales y las creencias de estos pueblos oprimidos. Está claro que mantuvieron numerosas posiciones públicas respetadas en diferentes sociedades de culturas diversas con océanos de por medios. Desde el siglo XVI existen datos de chamanes transvestis entre los araucanianos, una gran tribu que vive en el sur de Chile y partes de Argentina. Otros varones chamanes transvestis han sido descritos entre los guajiros, un pueblo de pastores de ganado del noroeste de Venezuela y al norte de Colombia, y entre los tehuelche, cazadores-recolectores de Argentina. Es una cita de Construction. El transvestismo también se solía practicar entre los chamanes del campo vietnamita, Birmania, entre los Pardí de India, un pueblo de cazadores, y en el sudeste por los Lus Sais, así como en Corea. En áreas del oeste de África aún se habla de ceremonias religiosas como transgenerismo. Una de las principales deidades del panteón Aborni es Lisa Marón, una figura que incorpora a ambos, a la mujer y al hombre. El gran dios Shango puede ser representado tanto en masculino como en femenino, y los actuales chamanes en Brasil adoran a Yansan, que es un hombre mujer. Los Mugawe, poderosas líderes religiosas de los Meru de Kenia, son consideradas complementarias a los líderes políticos masculinos y consecuentemente deben mostrar cualidades femeninas. Llevan ropas de mujer y utilizan peinados típicamente femeninos. Suelen ser homosexuales y a veces se casan con hombres. Entre los Kwayama, una tribu bantú de pastores y agricultores de Angola, muchas de las que ejercen de adivinas, agoreras y diagnosticadoras de enfermedades llevan ropa de mujer, hacen el trabajo de las mujeres y se convierten en segundas esposas de hombres cuyas otras esposas son mujeres. Las adivinas Zulu de Sudáfrica suelen ser mujeres, pero aproximadamente un 10% son hombres transvesti. Los transgéneros de hombre a mujer sin un significado religioso aparente también han sido registrados entre los pastores Nandi de Kenia, los Dinka y los Nuer de Sudán, los agricultores de Konso y Majara de Etiopía, los Otoro de Nubia, los Danti de Ghana, los Obimbumbo de Angola, los granjeros Tonga de Zimbabue, los Tana Laibala de Madagascar, los Wolof de Senegal y los Lango y Teso, Gisu y Sebel de Uganda. El travestismo está aún presente en ceremonias brasileñas y haitianas derivadas de las religiones del oeste africano. Tanto los Chukche como los Kamchadal, Koriai e Inuit, todos los pueblos nativos del Ártico, tenían chamanes que se vestían de mujer. En la India, las integrantes de la secta Vallabha, que rinde devoción a Krishna, se visten de mujer. Artículos desde la década de 1870 y de 1930 describen a los sacerdotes Visu del pueblo célebres que viven y se visten de mujer. En su rompedor libro The Golden Bough, James Fraser describió que en las islas Peleu, la diosa escoge a un hombre, no a una mujer, como pastor y como su portavoz en la tierra.
Lleva entonces vestimenta femenina, una pieza de oro en el cuello y trabaja como mujer en el campo, sí, Rosita. Frazier escribió que esto era una costumbre que estaba bastante extendida entre los pueblos indígenas. Pasar para sobrevivir. Cuando la revolución industrial en Europa convirtió los arados en armas y maquinarias, los prejuicios contra hombres y mujeres transgénero ya estaban bien hilados en el tapiz de la explotación. Sin embargo, el comercio mercantil y el inicio del capitalismo industrial generaron comunidades de anonimato que antes eran imposibles con las grandes familias de siervos y vecinos viviendo y trabajando juntos la tierra bajo el régimen feudal. El capitalismo liberó a los campesinos de la tierra, pero los encadenó a la maquinaria como esclavos asalariados y los envió al ejército o la armada para conquistar nuevas tierras, recursos y mano de obra. No solo las mujeres transgénero, sino también los hombres tenían la oportunidad de pasar. La opresión de las mujeres en el capitalismo forzó a miles de mujeres que no eran transgénero a vivir como hombres para escapar de las desigualdades económicas y sociales fruto de su opresión. Las consecuencias de pasar eran duras. Al final del siglo XVII, la pena en Inglaterra era ser encerrada en un cepo y paseada por las calles en un carruaje abierto. En Francia, hasta 1760, quemaban vivas a las personas transvesti. Pese a las consecuencias penales que acarreaba, había mujeres viviendo como hombres por toda Europa, sobre todo en Holanda, Inglaterra y Alemania. Durante los siglos XVII y XVIII, esta experiencia era tan común que se convirtió en tema de novelas, biografías y memorias ficcionadas, obras de teatro, óperas y canciones populares. Una de las más famosas de estas mujeres del siglo XVII fue Mary Fried, conocida como Moll Courtpurse, Mary la carterista. Este personaje temerario luchaba y bebía junto a los hombres en los bajos fondos de Londres del siglo XVII. Nunca se dieron cuenta de que era una mujer. Se mantenía a costa de leer el futuro, traficar con objetos robados y robar los bolsos y carteras de los transeúntes. Tras ser descubierta como mujer, Moll Courtpurse publicó sus diarios que fueron llevados a escena 2 veces antes de su muerte a los 74 años. Angelique Bourlon pasaba como Liberté y fue un oficial condecorado de la infantería de Napoleón, sirviendo en las campañas entre 1792 y 1799. Liberaron a gran parte de Europa del feudalismo. Charlie Wilson nació como Catherine Combes en 1834 en Inglaterra y vivió como hombre durante más de 40 años. A los 63, Wilson fue obligado a entrar en un hospicio en el que descubrieron su sexo. Las autoridades lo obligaron a llevar un vestido azul con un chal rojo. Si tuviese dinero, dicen que Wilson contó a una visita, saldría de aquí vestido de hombre y nadie se daría cuenta. Muchas mujeres se hicieron piratas y bandoleros. Las expresiones transgénero se mantuvieron también entre los hombres. El historiador alemán Johann Wilhelm von Archenholz describió un pub londinense de 1770 llamado Racimo de Uvas. Al entrar en la estancia, el guardia encontró a 2 hombres con vestimenta de mujer, con guantes, amplios chales y los más modernos turbantes. Resultó que cada miembro del club tenía un nombre de mujer. En un baile travesti en París en 1864 había como mínimo 150 hombres, algunos de ellos tan bien disfrazados que el propio dueño de la casa era incapaz de discernir su sexo. En el eje central de cada uno de los famosos escándalos de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, los camaradas de la calle Ver se hallaban temas transgénero. En este relato de 1813, los patrones de un pub describen, cito, muchos de los habituales se hacían llamar por nombres femeninos y llevaban ropas femeninas, cierro cita. Holloway dijo que la policía hizo una redada en uno de sus encuentros, pero fueron bien engañados como mínimo por una de las habituales que fue liberada por ser mujer por parte de la policía y los magistrados. Muchas historias similares de los numerosos clubes transgénero fueron registrados en el Londres victoriano del siglo XIX. Un caso famoso en la Inglaterra del siglo XIX fue la detención de Stella Ernest Boulton y Fanny Frederick Park a las afueras del Teatro Strand el 28 de abril de 1890. Se les juzgó por los cargos de conspiración para cometer un crimen. La madre de Boulton testificó a su favor, explicando que se vestía de mujer desde los 6 años. Stella y Fanny fueron ambas absueltas. Aunque sea biológicamente más sencillo que una mujer pase como un hombre joven a que un hombre pase como una mujer,
Muchos hombres transgénero han vivido como tal sin ser descubiertos. La señora Nash, por ejemplo, se casó con un soldado del fuerte Meade en la región de Dakota. Tras el traslado de su marido, la señora Nash se casó con otro soldado. Fue solo tras su muerte cuando se descubrió que era un hombre. El capitalismo acarrea antiguos prejuicios. Con el inicio competitivo del capitalismo, cuando la nueva burguesía aún luchaba contra el feudalismo y su bagaje ideológico, estos se enorgullecían de su visión liberal y científica del mundo y de la sociedad. Pero ya en el poder, los capitalistas recuperaron muchos de los antiguos prejuicios, concretamente aquellos que les servían para sus propias políticas de divide y vencerás. Libertad, fraternidad e igualdad se convirtió rápidamente en una sentencia de muerte cuando los infernales talleres de explotación laboral se convirtieron en fábricas. Los pueblos colonizados eran considerados objetos para ser usados en la producción de la riqueza. Cuando la nueva clase dominante se estableció, comenzó a demandar conformismo con su sistema de esclavitud salarial y perdió todo rastro de radicalismo. Pero aun siendo considerado ilegal, antinatural y aunque acarriese con él una pena de muerte extraoficial, el transvestismo siguió formando parte de la expresión humana. Las personas transvesti y transgénero fueron líderes de la primera ola de liberación gay que comenzó en la década de 1880 en Alemania. Ese movimiento contaba con el apoyo de muchos de los partidos socialistas de masas. De Magnus Hirschfeld, un líder judío gay de la primera ola de la liberación gay en Alemania en 1880, también se ha dicho que era travesti. Escribió una obra fundamental sobre el tema. Los nazis quemaron gran parte de la increíble documentación que este movimiento descubrió sobre lo transgénero a lo largo de la historia, así como las investigaciones entre lesbianas y hombres gays. Vidas invisibles. Aunque como ya hemos visto, en el hemisferio norte las expresiones transgénero siempre han existido, la necesidad de pasar solo apareció con la llegada del capitalismo. Muchas mujeres y hombres se vieron forzadas a pasar. Algunas de sus voces quedaron registradas. Deborah Sampson vivió como hombre durante la Guerra de Independencia en Estados Unidos. Llegó a extraerse una bala de su propia pierna para evitar ser descubierta. Posteriormente, publicó sus memorias bajo el título de The Female Review y se fue de gira dando charlas en 1802. Jack B. Garland, Elvira Mugarrieta, hijo del primer cónsul mexicano en San Francisco, fue detenido por la policía en Stockton, California. Lo acusaron de disfrazarse con ropa de hombre. Un mes después el gregario y franco Garland era nombrado miembro honorífico del club de solteros de Stockton. Lucy Ann Lobdell, nacida en el estado de Nueva York en 1829, era una conocida cazadora y trampera. Así explicó la difícil decisión de dejar a su hija pequeña con sus padres y aventurarse en el mundo de los hombres, como el reverendo Joseph Lobdell. Me decidí a vestirme de hombre para buscar trabajo porque estaba acostumbrada a hacer trabajos de hombre. Podría haber trabajado el doble como empleada doméstica ganando solo $1 a la semana, pero era capaz de hacer el trabajo de los hombres y ganar un salario de hombres. Siento que no puedo someterme a las ataduras con las que la mujer está oprimida, seguir los dictados de la moda y esperar la llegada de la muerte. Soy madre, amo a mi hija más allá de toda razón. No soporto la idea de morir y dejarla sola luchando por vivir como yo he tenido que hacerlo. Cierro cita. Lobdell murió en un psiquiátrico. Harry Gorman vivió como un hombre durante más de 20 años hasta que fue hospitalizado en Buffalo en 1903. Este cocinero del ferrocarril, cuarentón y mascador de tabaco, juró que por nada del mundo vestiría de mujer. Gorman hizo referencia a que había como mínimo otras 10 mujeres que se vestían de hombres, tenían muy buena apariencia masculina y que nunca levantaron sospecha de ser otra cosa. Todas trabajaban en la misma compañía del ferrocarril, algunas como botones, revisores, guardagujas y demás. A menudo se encontraban para regocijarse del éxito de su transferencia de una clase de humanidad a otra. Cito de Gay American History. Cora Anderson vivió como Ralph Kerwinio durante 13 años antes de ser llamado ante la justicia de Milwaukee por desorden público en 1914, después de que su sexo fuera revelado. El tribunal le ordenó ataviarse con ropa femenina, tras lo cual Anderson, un indio sudamericano, explicó, cito, en los siglos venideros es probable que las mujeres sean dueñas de sus propios cuerpos y señoras de sus almas. Pero hasta que ese día no llegue, podemos esperar que todas las leyes concernientes
a las mujeres estén completamente erradas. La mujer mantenida es un parásito y aquella que debe trabajar es una esclava. El salario mínimo para la mujer ayudará, pero no podrá ser una cura completa. Algunas personas pensarán que les tengo mucho rencor a los hombres, solo les tengo rencor a las condiciones que se han desarrollado en este mundo de hombres. Cirrosita de The Gay American History. La lucha de James McHarris, Annie Lee Grant, por el derecho a vivir como hombre fue descrita en un artículo de 1954 en Ebony. McHarris, quien fue arrestado en Mississippi bajo un pequeño cargo no relacionado con su género, tuvo que soportar el ser desnudado delante del alcalde y la policía y fue encarcelado en una cárcel de hombres. El transvestismo ha seguido aflorando en comedias y dramas en los Estados Unidos y Europa. Las representaciones de género cruzados eran una parte esencial del burlesque y del vodevil de los Estados Unidos durante el siglo XIX. La tradición del blues de los años 20 y 30 incluía letras sobre expresiones transgénero dentro de las comunidades urbanas afroamericanas, con canciones como Prove It on Blues de Ma Rainey o B.D. Women de Bessie Jackson. Los papeles transgénero siguen apareciendo casi siempre como fuente de comedia, tanto en películas como en televisión, teatro, literatura, comedia, danza y música. Pero las consecuencias sociales para las personas transgénero que intentan vivir y trabajar dignamente y con respeto siguen siendo crueles y en muchos casos violentas. Christine Jorgensen se enfrentó a la intolerancia social. El desarrollo de la anestesia y de la síntesis artificial de hormonas son recientes descubrimientos de este siglo, del siglo XX. Estas revelaciones han abierto posibilidades para que los individuos cambien su sexo para conformarlo con su género. Desde ese momento, solo en este país, con sus decenas de miles de personas transexuales han tomado la misma decisión que Christine Jorgensen tomó en su momento. Perdón, aquí tuve un pequeño incidente. Decía, el desarrollo de la anestesia y de la síntesis artificial de hormonas son recientes descubrimientos de este siglo. Estas revelaciones han abierto posibilidades para que los individuos cambien su sexo para conformarlo con su género. Permítanme tantito. Ya. De ese momento, no solo en este país, decenas de miles de personas transexuales han tomado la misma decisión que Christine Jorgensen tomó en su día. Aunque Jorgensen no fuese la primera persona a someterse a un cambio de sexo, fue de lejos la más visible. Murió el 3 de mayo de 1989 a los 62 años tras una dura batalla contra el cáncer. A Jorgensen la recordaron en las esquelas de los medios convencionales como George Jorgensen, nacido en Bronx, es militar y fotógrafo que se fue a Dinamarca en los años 50 para someterse a lo que se dice fue el primer cambio de sexo. Estas historias hacen referencia al revuelo internacional que causó su decisión vital, pero añaden que eso la transformó en famosa instantáneamente. Recorrió todo el circuito de presentaciones y clubes nocturnos, se codió con famosos y gente de la realeza y acabó siendo rica. Nueva York Daily News, 4 de mayo de 1989. Parece una novela rosa, ¿verdad? Es hipocresía pura y dura de parte de los medios y de los poderes dominantes que controlan lo que se escribe, que hicieron de Jorgensen objeto de ridículo universal. En toda su vida, nadie con algo de peso en esta sociedad dijo que Christine Jorgensen fuese un ser humano digno de respeto. La noticia del cambio de sexo de Jorgensen se filtró a la prensa al final de 1952, uno de los momentos de mayor reacción política en la historia de los Estados Unidos. Era el punto álgido de la conocida casa de brujas de McCarthy, en la que cientos de personas fueron juzgadas y encarceladas simplemente por sus puntos de vista políticos. Los Rosenberg esperaban en el corredor de la muerte a ser electrocutados en la prisión de Sing Sing. Los aviones del Pentágono bombardeaban Corea y probaban la bomba de hidrógeno en el Pacífico Sur. Las leyes Jim Crow aún estaban vigentes en el sur. Lesbianas y gays luchaban por sobrevivir sin ningún movimiento que los respaldase.
El transvestismo solo se permitía cuando era el tío Milty Berg quien lo hacía para provocar carcajadas. Cuando salió la noticia de Christine Jorgensen se desató el caos, desde presentadores de noticias en shock a crueles presentadores de programas de debate. Christine fue atacada tan ferozmente que parecía haber sido desterrada de la raza humana. Lo que había sido una importante decisión privada fue tomada por unos medios hostiles y vulgarizado. Su vida personal ya no era suya, fue acosada sin tregua. Un año antes de su muerte, Jorgensen le dijo a los medios: ya no soy tan reconocible, ahora puedo ir al súper y la gente no sabe quién soy. Es algo maravilloso y me va de perlas. Las cosas ya no duelen como antes, añadió. De alguna forma consiguió pagar ese alto precio emocional y sobrevivió con gracia y dignidad. Tuvo que ser muy valiente. Los ataques que recibió Jorgensen formaban parte de una campaña para reforzar la conformidad, pero la historia era ya demasiado avanzada para eso. En 1986, Jorgensen le dijo a la prensa: nunca conseguí entender por qué me daban tanta atención. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que fue el inicio de la revolución sexual y que yo simplemente fui uno de los mecanismos detonantes. De Juana de Arco a Stonewall. En estas últimas décadas, el desarrollo tecnológico ha disipado muchas de las divisiones ocupacionales entre hombres y mujeres. Las mujeres se han unido en masa a la fuerza de trabajo, pasando a formar parte de la clase trabajadora de manera más activa e inmediata. Esto ha dado forma a un nuevo tipo de conciencia. La píldora anticonceptiva, la cual fue introducida por primera vez en 1952, revolucionó las relaciones sociales para muchas mujeres y les permitió participar en todas las fases de la vida con la misma libertad que los hombres, haciéndose frente a los embarazos no deseados. Los rígidos límites de género también debieron haber sido rechazados, pero la fuerza motora del capitalismo sigue utilizando los prejuicios y la desigualdad para generar divisiones. Fueron necesarias luchas monumentales y todavía algunas más grandes se atisban en el horizonte para corregir esos errores. Los movimientos de liberación nacional y por los derechos civiles de las décadas de los 50 y 60, junto con la masiva resistencia a la guerra de Vietnam, sacudieron el mundo y contribuyeron asimismo con el origen de las luchas por la liberación de las mujeres. En 1969, activistas transvestis gays del Greenwich Village de Nueva York lideraron la lucha contra los policías que intentaron hacer una redada en el Stonewall Inn. La lucha duró 4 noches seguidas. La rebelión de Stonewall dio lugar a los actuales movimientos por los derechos de gays y lesbianas que nunca volverán a ser silenciados tras las puertas de un armario. Desde los levantamientos campesinos contra el feudalismo en la Edad Media hasta la rebelión de Stonewall en el siglo XX, las personas transvesti y transgénero han formado parte de muchas luchas activistas para defender el derecho a la expresión personal, pero también como una forma de rebelión política. Sin embargo, la supervivencia para las personas transgénero sigue siendo una batalla, tanto a nivel de la violencia que sufren en las calles como por la discriminación laboral y la negación de acceso a cuidados médicos de calidad y a una vivienda digna. Las personas transgénero son blanco de bromas crueles en la televisión y en el cine. Películas como Psicosis, Vestida para matar y El silencio de los corderos crean imaginarios en los que las personas transgénero son sociópatas peligrosas. En El silencio de los corderos, una especie de transvesti aspirante a transexual mata a mujeres y les quita la piel para hacerse un cuerpo de mujer para sí misma. La película le da la vuelta a la realidad. Son las personas transexuales y transvesti quienes son víctimas de asesinatos espeluznantes, no al revés. Esta fue la reivindicación de las activistas que se colaron en los premios de la National Film Society en la primavera de 1992. Repartieron volantes, informaron sobre la muerte en la vida real de Venus Extravaganza, una mujer transexual que apareció en el documental Paris is Burning. Extravaganza fue asesinada antes de que se acabase la película sobre las noches drag de Harlem. El silencio de los inocentes fue un éxito de los Oscars. Paris is Burning ni siquiera fue nominada. Luchando por un mundo mejor. La intolerancia institucionalizada y la opresión que vivimos hoy en día no siempre han existido. Surgieron con la división de la sociedad entre explotadores y explotados. Las tácticas de divide y vencerás han permitido a las personas transgénero en un cárcel mortal. Nos enfrentan unos a otros para evitar que nos veamos como aliados. Podemos formar verdaderos lazos solidarios entre aquellas personas que respetan las diferencias de cada uno y que están dispuestos a luchar juntas contra nuestros enemigos.
Somos la clase que hace el trabajo del mundo y podemos revolucionarlo todo. Podemos conquistar la verdadera liberación. Crece en el mundo la lucha contra las condiciones intolerables y el rol militante de las mujeres, hombres y jóvenes transgénero en los actuales movimientos de resistencia social ya está contribuyendo con la formación de un nuevo futuro. Y con esto terminamos la lectura de este artículo de Leslie Feinberg, traducido por Paul Galofre, llamado Liberación Transgénero, un movimiento cuyo tiempo ha llegado y es uno de los textos también pilares de lo que llamamos estudios trans. Soy Rebeca Garza. Para quienes estén interesados en conocer las anteriores lectoescrituras de este proyecto, pues les invito a que visiten la página de Queer Trans, como aparece en esta página, en esta cuenta, Queer Trans C de centro y E de estudios, queertransce.org, y ahí encontrarán los videos completos como este y todos los anteriores de los otros lectoescrituras que hemos realizado. Y la siguiente que vamos a leer, la siguiente proyecto de este proyecto de lectoescritura se llama ¿Qué cuesta decir la verdad?, de Ricky Ann Wilkins, traducido por Vlad Bowen. Y estamos, les recuerdo, con todas estas lecturas, repasando también un documento que es clásico y que se llama Políticas Trans, una antología de textos desde los estudios trans norteamericanos, del prólogo de Susan Stryker por Paul Galofre y Miquel Misé. Soy Rebeca Garza, integrante fundadora de Queer Trans, Centro de Estudios AC. Gracias a las personas que nos acompañaron. Les invito a que nos visiten en el sitio web, en la página oficial de Queer Trans, para que conozcan este y otros proyectos que tenemos. Y como saben, nuestra intención es difundir y promover los saberes y los estudios trans, los transfeminismos y las memorias trans, travestis y puteriles. Que tengan hermoso día.